buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Desde el fallecimiento del diputado Lalo Gómez, convengamos que el ambiente se ha enrarecido, pero no es que se ha enrarecido con nuevos componentes, sino que las crisis que surgen en el Paraguay, que afectan al Poder Judicial y que afectan a la legitimidad de todas las instituciones, porque si el Poder Judicial renguea, si el Poder Judicial es percibido como un lugar, un sitio de corrupción y de corruptela, que nos crean los diputados, los senadores o el presidente de la República que ellos van a gozar de legitimidad, de prestigio y de respeto moral de la gente. El Poder Judicial reúne unas características que obviamente cualquier cosita le ensucia mucho más que le puede ensuciar al Parlamento o al presidente de la República, porque los otros tienen un origen popular y digamos hoy en día en la expectativa de la gente se espera muy poco de los políticos, pero siempre se espera algo de los jueces. Los jueces tienen en sus manos nada más y nada menos que la función, la obligación de administrar justicia. De alguna manera, un juez, yo creo que conforma, un juez, un fiscal, un auxiliar de la justicia, conforma lo que tiene que ser la conciencia moral y ética de una sociedad. Porque en definitiva, el derecho, por más positivista que uno pueda ser, el derecho siempre se funda en principios y en valores morales. La crisis que nosotros permanentemente estamos teniendo son crisis que evidencian el agotamiento de un sistema. Creo que no soy el único que piensa así. Los gremios empresariales y gremios de la sociedad civil se expresaron en forma crítica y descalificadora con todo esto que está pasando. Pero también, y me llamó mucho la atención, la contundencia de la Iglesia Católica. Y quiero pasar, si es posible, pido a la producción, unas pequeñas partes de las homilías que escuchamos el domingo en la ciudad de Cacupé y en Asunción. No sé si tenemos, a ver un poco si escuchamos esto lo que decía. Ojalá que la Fiscalía actúe con firmeza y que los jueces, como se suele decir, no les tiemblen las manos, sino al contrario, que también ellos tengan manos firmes para condenar a los culpables. Increíble. La Iglesia no pide venganza a la Iglesia. La Iglesia pide firmeza en el momento del castigo. La Iglesia dice, no es suficiente de que haya renunciado, no es suficiente de que tenga que ser desaforado. La Iglesia pide que sean castigados. Quien comete un crimen, quien quiere prevaricar, comprar un juez o una autoridad, quien comete un cohecho, un delito, debe ser sancionado. Nos dice la Iglesia Católica Paraguaya, que nos puede o no gustar la nacionalidad paraguaya, de alguna manera la Iglesia Católica ha sido un elemento que hace que coagule la identidad paraguaya. La identidad paraguaya, con esto no estoy para nada descalificando a ningún tipo de religión, a ningún tipo de visión de la religión o a cualquier posición ateísta o cosa por el estilo. Digo que es un elemento que ha significado y que ha de alguna manera sellado la identidad y la nacionalidad paraguaya. Lo dice la Iglesia Católica. Castigo para aquellos que delinquen, castigos para aquellos que compran jueces, castigos para aquellos que compran fiscales, y reclama también la Iglesia Católica una actitud proactiva de la justicia paraguaya. Lo que no podemos seguir es presenciando estos hechos bochornosos de aquellos que tienen que juzgar a los jueces que actúan mal, que estas instancias se crucen
y descrucen de brazos. El sistema político paraguayo, el Paraguay está hoy en día viviendo, ya lo dijimos en varias ocasiones en este programa, un momento de pujanza económica. Eso no quiere decir que haya equidad social, eso es otra cosa. Pero la economía está creciendo y la economía tiene que crecer para que haya equidad social. Es imposible lograr la equidad social sin una economía que funcione. Ahora bien, si nosotros queremos lograr la equidad social y queremos tener una economía que crezca de manera sostenida y a largo plazo, nosotros tenemos que contar con el marco institucional correspondiente. El régimen capitalista, porque este es un país capitalista, no es un régimen feudal, no es un régimen socialista. Paraguay es un país capitalista. Obviamente no es un capitalismo lastimosamente totalmente industrializado, pero es un capitalismo que tiene un sector agrario, ganadero, servicios, construcción e industria. Pero para que nosotros logremos verdaderamente darle continuidad, sostenibilidad al crecimiento económico y poder lograr inclusión social, nosotros necesitamos un régimen político que sea legítimo. Y el régimen político no va a ser legítimo si el Parlamento se comporta como se está comportando y si los organismos jurisdiccionales del Estado no actúan de acuerdo al mandato constitucional. Donde hay vacío institucional, es muy imposible que prospere el crecimiento económico y el desarrollo social. A mí me sorprendió gratamente la reacción de los gremios y la reacción de la Iglesia Católica y la reacción, digamos, desarticulada de la sociedad paraguaya, porque no escuché un solo comentario de alguien que avale todo lo que ha sucedido y todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, creo que es el momento que la política tome la temperatura de la sociedad paraguaya. Porque tampoco nos conviene eso de que se vayan todos. No, la política cumple un rol social en el ordenamiento de la sociedad. No podemos abolir el Estado, no podemos suprimir la actividad política. Lo que necesitamos es una política con ética, con racionalidad y que sea porosa, sensible a la demanda de la sociedad paraguaya. La sociedad paraguaya, el régimen político paraguayo, sus instituciones no son creíbles. Alguien es condenado cuando sale públicamente, perdió la visa para entrar a los Estados Unidos. Pero un juez de primera instancia condena a alguien con pena privativa de libertad. Y para la gente no es eso tan grave. Es mucho más grave estar en la lista de la embajada norteamericana que diga prohibido entrar a los Estados Unidos. No tiene visa para los Estados Unidos. Uno es un acto administrativo, soberano del Estado americano. Lo otro es un acto que emana de una autoridad jurisdiccional revestida del derecho y que supuestamente debe tener un gran contenido ético y moral. Estamos mal, señores y señoras, no estamos bien. La sociedad paraguaya no puede seguir transitando el camino de la inmoralidad, el camino en donde se compren los jueces, el camino en donde se trafiquen las influencias, el camino en donde haya cuota para privilegiar a los amigos. Creo que si no somos capaces de revertir esta situación política, institucional y ética, que nadie se llame a engaño y que nadie se sorprenda si el día de mañana vemos que formas atávicas de convivencia vuelven a cobrar vida en la sociedad paraguaya. Enseguida vamos a estar con Óscar Tuma, abogado, exdiputado de la Nación, defensor del difunto diputado Lalo Gómez, y con el doctor Manuel Riera, hijo, expresidente del Colegio de Abogados, un pensador jurídico y también un laborioso defensor del derecho. Enseguida, después de la pausa. Óscar Tuma, abogado del difunto diputado Lalo Gómez. Te pregunto, Óscar, en primer lugar, gracias, felicidades. Estuvimos hablando de tu padre, gran amigo, mi hombre, al cual yo te juro por Dios que lo sigo recordando con mucho cariño. Muchas gracias, doctor. Así que esto es una pequeña pausa. Para después pegarme. No, se ahora. No, está bien. Somos amigos ahora.
Decime, ¿vos te imaginabas que tu cliente iba a producir más, digamos, llamemos un escándalo, iba a ocupar más espacio mediático muerto que vivo? Porque es la primera vez que yo veo que una persona muerta, fallecida, después vamos a hablar si querés de las circunstancias, está provocando tanto, digamos, bueno, ya un diputado tuvo que renunciar, era miembro del Consejo de la Magistratura, también renunció a la Diputación. Ha habido un coro casi unánime de gremios protestando por todo lo que pasó, digamos, ¿verdad? La Iglesia Católica el domingo, como yo cité recién. ¿Vos te imaginabas esto? No, ¿O a qué se debe esto? no me extraña. No me extraña porque el diputado era una persona muy importante en su departamento, no solamente en el ámbito político. Él fue durante mucho tiempo presidente de la rural ahí en la zona. Era una persona influyente, donde mucha gente acudía a él. Del ámbito deportivo, que seguramente van a salir muchos chapas ahora de varios actores del ámbito deportivo, del ámbito gremial, del ámbito político. En cuanto a la propia seguridad, que mucha gente recurría a él en la zona para contar con alguna logística por la circunstancia de la falta de combustible, la falta de patrullera, prestarnos esto, prestarnos aquello. O sea que no me extraña teniendo en cuenta la personalidad que él tenía en diferentes ámbitos. O sea, era una persona muy activa, así que creo yo de que seguramente vamos a tener muchos mensajes. Vos sí que hay todavía mensajes. Te pregunto, vos como abogado, creo, leí en el diario que a vos te dieron todos los... Todavía no. ¿No te dieron todo todavía? Todavía no me dieron nada. ¿Y hay algún nombre en especial que va a salir, que voy a tener, que todavía no salió en la prensa? No, yo sé, porque hablo con la familia, varios actores. Por eso te digo, él es una persona que estaba en política, que hablaba... ¿Cómo da un nombre? No. Pero no tiene la mano tampoco. Por eso, él es una persona que viene gravitando en política. Quiere decir que tiene o va a haber conversaciones con gente del gobierno anterior, del gobierno actual, diputados, parlamentarios, con gobernadores de la zona. En fin, evidentemente cuando uno ocupa un cargo como el que ocupaba el diputado, va a tener acceso a peticiones que le hacen muchísima gente, pero no solamente el ámbito político. Hay empresarios, que yo sé nombre, dueños de bancos que le solicitaban favores para mediar el índero, esto o aquello. O sea, no puede dar ni un nombre. No quiero dar, ¿verdad? Porque o sea, digamos, hay gente que no está en el ámbito político, que los nombres de ellos van de alguna u otra manera, van a salir en los chats. Él era un mediador. En un momento, no voy a dar los nombres, pero él fue el mediador para que dos dirigentes deportivos del ámbito futbolístico puedan arreglar su diferencia. O sea, ese era el diputado Lalo Gómez. Mucha gente acudía a él en ese carácter, ¿verdad? Teniendo en cuenta la fuerza que él tenía para generar mediación. Te tengo que hacer una pregunta. O sea que lo que te quiero decir es que seguramente vamos a tener más audio que nos decía la pucha. Habló también, así como Sorante habló. Dirigentes deportivos también, entonces. De todo. Es más, te puedo asegurar que dentro de la zona hasta gente de la iglesia conversaba con él para generar la composición y evitar que en el departamento se termine generando la anarquía. Él era pariente político también de los Acevedo, que es la otra fuerza política en el departamento. Pero algunos dicen, te tengo que preguntar, Sí. te digo los rumores que yo escuché. Sí. Estos son rumores que iba a aclarar, pues no quiero caer en la difamación. Sí. Algunos dicen que él tuvo algo que ver, o el clan que él representa, o gente cercana a él tuvo algo que ver con el asesinato de José Carlos Acevedo. No, en absoluto, porque es más... Es rumores, yo estoy hablando, por eso estoy repitiendo, no quiero ser responsable, digo, son rumores. Dime y diretes. Porque es más, el hijo de él está casada con la hija de Acevedo. O sea, es mentira. No, eso es mentira. Entonces, es más, tiene muy buena relación. Su cuñado ahora es diputado. Cuñado de Alexander Gómez, es diputado por el Partido Liberal por el departamento. La pregunta es la siguiente. La intervención a él de una noche, digamos, él era diputado de la Nación, el fuero no se tuvo en cuenta,
no hubo un trámite previo de solicitar su desafuero, nada por el estilo. Por lo visto para mucha gente del gobierno y quizá de la embajada, y cuando digo la embajada hablo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Brasil, él era un hombre muy vinculado al narcotráfico, más que nada al lavado de activos de gente que estaba vinculado al narcotráfico. ¿Eso es así o eso es una exageración de la prensa, una mentira? El gobierno se equivocó porque él en un principio estuvo con Fuerza Republicana y luego pasó a Honor Colorado. Todos los familiares, todos los hijos son brasileños. No hay una sola causa abierta en contra de él ni de ninguno de sus familiares en el Brasil. Y yo tengo pedido de extradición del Brasil en contra de ciudadanos paraguayos por contrabando de caja de whisky. O sea, de ser cierto todos esos rumores, yo te puedo asegurar que la federal ya hubiera abierto una causa hace tiempo del diputado o de alguno de sus familiares. Y ellos viven, la mayoría, menos la señora y la hija que viven en Pedro Juan, después viven todo en el Dorado. O sea, ellos circulan tranquilamente, no tienen un proceso. Uno accede a su legajo judicial y no va a encontrar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo explicás que siendo el diputado de la Nación, oficialista, se procedió de esa manera? Y esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Calculó mal el gobierno? ¿O fue, y hay dos tesis. Una, que lo asesinaron, que hoy yo ya me inclino hacia esa... Lo asesinaron, que sí que no se defendió. Lo silenciaron. Lo asesinaron. Fueron a buscarlo para asesinarlo. ¿Pero qué interés podría tener? Y ahí está, cuando hablo con los familiares y me dicen, no tenía ningún enemigo. Él era el mediador entre el bien y el mal. Todos recurrían a él para zanjar los inconvenientes. Él no tomaba posición en una fracción o otra, en absoluto. Es más, el día que lo asesinaron, él estaba solo con su señora. No tenía ni guardia, ni un perro tenían ahí que ladre para que evite que alguien ingrese a su casa. Él, mentira que se movilizaba con unos fuertes dispositivos de seguridad. Tenía una persona que lo que hacía era cebarle el tereré cuando él en su vehículo venía a Asunción. O sea, toda esa cuestión era una... ¿Y el crecimiento de su patrimonio en tan poco tiempo? Pero su patrimonio también, eso se debió a un gran error, porque dentro de su declaración jurada se le atribuyó a un vehículo 100 millones de dólares en vez de 100 mil dólares. Entonces ahí te saltaba 140 millones de dólares en patrimonio que se comenzó a divulgar. Pero él hoy, su patrimonio, porque estamos con la sucesión, es de 14 millones de dólares. O sea, y es una persona que todo su patrimonio él puede justificar, porque su gran patrimonio no está en cuentas bancarias, están en estancias, que él viene adquiriendo de hace 2 décadas atrás. Él ya venía de una familia ganadera y todas las fincas que él tiene eran a través de préstamos de banco totalmente justificados. O sea, no hay una propiedad que uno pueda decir, esta propiedad es de dudosa procedencia. No, todo lo que adquirió fue a través de préstamos del banco, donde se quedaban las propiedades hipotecadas y él paga. Es más, hasta ahora hay 2 estancias que siguen hipotecadas en un banco que él adquirió con ese préstamo. Pero ahora, una pregunta, Oscar. ¿Tan grande puede haber errado todos los organismos de seguridad del Estado, o no sé si de países extranjeros ¿Cómo se decidió la suerte de Lalo Gómez? O sea, así de la nada, porque convengamos algo. A posteriori, hoy, los chats están mostrando que tenía influencia política. Tenemos el caso de los fiscales, de la jueza, en donde él, digamos, por algo renunció el diputado Orlando Arévalo, ¿verdad? Porque, digamos, hay hechos que evidencian que él manipulaba la justicia, como se dice, traficaba, hasta pagó 200 millones de guaraníes. Según lo que yo te digo, todo lo que yo leo, por ahí es mentira. Vos dudabas de las pruebas, de la forma. Yo lo que digo es, en un comienzo yo me inclinaba a pensar que fue un error en el procedimiento. Se extralimitaron los que ingresaron y un error humano desembocó en la muerte del diputado. Ese era mi ¿Por qué pensamiento. entran ahí si él tenía fuero? Bueno, ese era mi pensamiento. Después, cuando yo comienzo a notar algunas cuestiones poco lógicas, como por ejemplo, no había filmación,
no hay una sola fotografía de cómo quedó el cuerpo del diputado. Y a él no, este se lo levantó en el momento. O sea, hay un accidente de tránsito, se espera que venga el juez y se saca fotografía para que eso pueda contribuir a una pericia accidentológica. No hay una sola fotografía de saber cómo quedó el cuerpo. De los más de 20 efectivos de la fuerza pública que estaban ahí, solamente 2 ingresaron. ¿Dónde estuvieron los otros? Mirando un cometa, qué sé yo, si se cayó un asteroide. No hay un solo testigo de lo que ocurrió, cuando generalmente el sentido común te dice que primeramente ingresa un equipo, hay otro que se queda a cierta distancia y un tercer equipo otra vez a resguardar. Absolutamente nada de eso. Se lo lleva muerto a un centro médico, se lo saca toda la ropa. O sea, una cadena de errores que cuando uno piensa dice, no puede haber tantos errores. Y encima, cuando se quiere investigar la causa de la muerte, y hay un fiscal en Pedro Juan que dice, yo voy a generar una imputación para que podamos hacer las investigaciones correspondientes, recibe la instrucción de la Fiscalía Adjunta a cada asunción, no se imputa a nadie, no se investiga nada. Y hoy pasaron 7 meses y no hay absolutamente nada. Una persona que vaya a decirnos de esas 30, sí, yo recibí la instrucción de tal persona. ¿Por qué no ingresaste? Y tal persona me dio tal instrucción. ¿Por qué ingresaron a esta hora? ¿Cuál fue el... Ahora te pregunto lo siguiente. A ver, no entendemos, según vos, por qué entró la policía y lo mató. La policía o quien haya sido. Sin necesidad de... Pero no entendemos eso. Pero convengamos que si él estuviera con vida y se publicaran todos esos chats que se están publicando, él también tendría que ser desaforado. Por eso te digo, estamos llenos de hipótesis. Y hoy yo le digo a la gente, cada uno puede creer la hipótesis que quiera, porque no se investigó absolutamente nada. Hay mucha gente que dice había que silenciarlo para que él no ejerza la influencia que tenía en relación al hijo. Otro dice, no, había que silenciarlo porque si al hijo lo iniciaran un proceso en contra del mismo, él iba a salir a hablar. O sea, hay otro que dice, no, fue un error en el procedimiento, la gente que entró no estaba capacitada, a la gente que ingresó no se le dijo que era la casa de un diputado. En fin, hay tantas hipótesis que lastimosamente, al no investigarse nada, vos puedes creer lo que vos quieras, yo no te puedo decir, estás equivocado, porque no se hizo absolutamente nada. El Ministerio Público evita que se haga algo para que nosotros sepamos qué ocurrió ese día y cuál fue la causa de la muerte del diputado. Pero vos como abogado estás llevando adelante esa investigación. Eso está en Pedro Juan Caballero. Pero entonces, ¿tu objetivo como abogado cuál es? ¿Esclarecer? La familia quiere esclarecer lo que ocurrió con el diputado. Ese es su principal objetivo. Por eso es que ellos dicen, no nos parece bien que se direccionen las filtraciones que se hicieron, evidentemente el juzgado de garantía, para ataques políticos, porque al politizarse esta cuestión va a perder fuerza la seriedad que tiene que darse en la investigación del diputado. Entonces ellos dicen que el juez Omar Gómez está haciendo... Omar Legal. Omar Legal está haciendo un instrumento de la política para, digamos, desviar la atención. No, él es el responsable de la filtración de esos audios. Si vos me preguntás a mí por qué se filtraron, yo creo que se filtró para evitar que él sea sancionado por el jurado de enjuiciamiento de magistrado, porque hay una causa que se abrió de oficio, justamente debido a la orden de allanamiento genérico que él dictó, sin fundamento, sin la explicación necesaria para que se ingrese en el horario nocturno. Esa es la causa por el cual él está sometido al jurado de enjuiciamiento. Y eran 180 días, quiere decir que en esta semana tendría que haber ya una resolución. Yo creo que él lanza eso para que sacarle autoridad moral al jurado y decide entregar a algunos medios que utilizan esa información políticamente. Es mi percepción, ¿verdad? Y él hoy prácticamente, yo quiero que vos me digas, si él le miro su pin al juez de la Embajada Americana, el juez de la Nación. Fue una de las causales por las cuales nosotros le recusamos a él y que él se opuso. ¿Vos sí que la Embajada Americana está involucrada en todo esto? Está demostrado que la DEA formaba parte de la CIU y la DEA era quien adiestraba y montaba los operativos. Otros eran los que ejecutaban. Eso se demostró y fue uno de los motivos por los cuales nosotros le recusamos a él. Le dijimos su vínculo estrecho con la Embajada Americana. Ahí si pasan la imagen va a ver el PIN. Voy a ingresar a su despacho y toda su... ¿Puede mover el PIN de nuevo, por favor? Si voy a ingresar a su despacho, toda su computadora tiene el logo. O sea, vos decís, a ver un poco.
Cuando van y lo matan al diputado Lalo Gómez. Ahí está. Sí, tiene un pin de la embajada. Bueno, la pregunta te quiero hacer. Autoridades nacionales parece que se desayunaron con la noticia después de que todo haya acontecido. El presidente estaba en Costa Rica, el ministro del Interior se enteró de madrugada. O sea, quiere decir que esto se hizo medio de manera autónoma al control político del Paraguay, porque en última instancia Lalo Gómez era un diputado oficialista. Es que yo hasta ahora no entiendo cuál fue el motivo de ingresar, porque se nos vendió un cuento inexistente. Se nos vendió el cuento que se sacó documentos que lo vinculaban con el narcotráfico. Ahora me están devolviendo los documentos. Factura, de telefonía, de servicio básico, absolutamente nada. O sea, todo lo que se rescató o se incautó de la casa del diputado, que supuestamente iba a darnos la evidencia y las pruebas de que él estaba dentro de ese mundo de la delincuencia, no hay absolutamente nada. Es más, los chats que están saliendo, que se están dando a conocer, sí, hay una cuestión de favores políticos, pero no hay nada de lavado de dinero, no hay una sola conversación con un capo mafioso de la frontera, con un narcotraficante, no hay absolutamente nada. Entonces, yo me pregunto, ¿y dónde está todo lo que nos dijeron? Es más, cuando a él lo matan y hace una conferencia el fiscal general del Estado, el ministro del Interior y otras autoridades dicen, se ingresó a esa hora con este dispositivo, con este alto poder de fuego porque él representaba una persona peligrosa que forma parte del grupo criminal que traspasa fronteras. Y vemos que él hablaba con la gente de la SENAC, con jueces, con policía, con todo el mundo. O sea que si tenían esa información, que ya manejaban algunas informaciones, te repito, ¿cuál era la necesidad de ingresar a esa hora? Él lo podían esperar al salir de su casa. Diputado, acá tenemos una hora de allanamiento, queremos ingresar a su domicilio. Seguramente iba a alzar el teléfono, me iba a decir, Oscar, están acá, mandame por foto la hora de allanamiento. Dejarle entrar porque que vos seas diputado no significa que no puedan ingresar a hacer un allanamiento. O sea, no iba a poner ninguna resistencia, no tuvo ningún sentido. Vos, desde tu lógica, él no estaba en el narcotráfico, pero sí era un traficante de influencia, por eso se está notando lo que está saliendo. Te pregunto, yo sé que uno puede no, es que yo no vi, mira, yo siempre cuento de ejemplo, cuando uno ocupa un lugar así, uno recibe peticiones de todo. Yo fui 10 años diputado y fui 5 años miembro del jurado de enjuiciamiento. Yo hacía oficina en el Congreso, de lunes a viernes, y le recibía fiscales, jueces, defensores públicos, y muchos iban y te decían, diputado, estoy injustamente denunciado en el jurado de enjuiciamiento, este abogado me quiere sacar de la causa. Yo, déjame tu papel, le voy a analizar si corresponde. El director jurídico de esa época era Quique Cronaueter. Pueden preguntarle si lo que yo te estoy diciendo es verdad o no. Cuando yo asumo al jurado, le digo, Quique, yo sé que seguramente vos vas a tener muchas presiones, pero yo te pido a vos que los dictámenes que vos hagas, los hagas conforme a derecho. ¿Por qué? Porque yo me voy a adherir a tu voto como director jurídico del jurado. Muchas de las personas que iban, efectivamente, eran injustamente denunciadas. Entonces teníamos que liberarle para que no estén cargando con esa presión. Y otros iban y estaban bien denunciados. Entonces yo siempre digo, al derecho de pedir, el derecho de negar. O sea, no está penado el cabildeo. Ahora, acá hay que analizar si lo que las resoluciones eran ilegales o no. O sea, esa es es más, yo voy a contarte un ejemplo. Yo era miembro del jurado de enjuiciamiento y estoy contando ahora para que se sepa cómo esto traspasa. A mí me invitan, el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, Hugo Velázquez, me invita a un almuerzo y me dice, Oscar, vamos a almorzar a un restaurante que quedaba sobre Mariscalote. Entro y me presenta, director de la DEA, el encargado de negocio de la embajada, porque no había en ese momento embajador. Comenzamos, hablamos de cualquier cosa, cuestiones de la política, y me dicen, diputado, nosotros estamos acá porque queremos pedirte de que vos cambies tu voto en relación a un fallo que tuvieron en el jurado de enjuiciamiento. Y le digo yo, ¿y cuál voto? Y me dice del fiscal Isaac Ferreira. Pero él fue destituido de los 8 miembros, 5 votaron por la destitución y 3 votaron por la amonestación, o sea, es unánime de la responsabilidad. Y el hecho irregular que él cometió era cuando era fiscal ordinario. Bueno,
ahora es fiscal antinarcótico, pero se lo juzgó por una causa anterior. No, pero nosotros invertimos, nosotros le capacitamos, él ahora es nuestro fiscal. O sea, eso hizo la embajada americana. Queremos que cambie tu voto. No voy a cambiar, porque eso es ilegal y ya se votó hace 2 meses. Sí, pero eso está congelado en la Corte. Todavía la Corte no tomó resolución. Bueno, yo no voy a cambiar. Y no cambié. Se fueron operados con otro miembro del jurado que cambió su voto, entonces en vez de remoción se terminó amonestando al fiscal. O sea, la influencia no llega solamente del sector político, llega de todos los sectores. Ahora, o sea, siguiendo tu lógica, tu razonamiento de que el señor Lalo, el diputado Lalo Gómez, no estaba involucrado en narcotráfico, muchas publicaciones hablan de que lavaba el dinero de Paván, etcétera, etcétera. Eso también es importante aclarar, porque también se nos vendió una cuestión del tema del lavado. Porque todo el mundo cree de que él lavaba dinero, sacaba dinero de su cajón. No. Los que descontaban los cheques eran los bancos. Era el Banco Continental y el GNB. ¿Qué él hacía? Para resumir y que entienda la ciudadanía. Dos empresas grandes, uno de Mota y otro de Diego Benítez, que años después tienen problemas con la justicia, estaban dentro de lo que es el agro y la ganadería. Le vendían insumo a Lalo y él le entregaba cheques. Como hacen en el comercio a 30, 60, 90 días. Ellos iban a su banco con el cheque del diputado, en ese momento no era diputado, y le decían, queremos que nos descuente este cheque. El banco descontaba el cheque, el banco se quedaba con el negocio y el banco daba la plata. O sea, toda la plata que salía estaba dentro del sistema financiero, toda la plata que ingresaba estaba dentro del sistema financiero. O sea, no existieron alertas ni de la CEPELA ni de los controles internos de los bancos, que era el que iba a quedarse con ese negocio. Por eso es que nosotros juntamos toda la documentación y nuestros peritos dicen, no puede haber lavado dinero si todo esto se hizo con la aprobación del sistema financiero del país, bajo los controles del sistema financiero del país, bajo los controles de los bancos, que son mucho más estrictos porque ellos iban a quedarse con el negocio. Está demostrado que esto no es lavado de dinero. Bueno, estuvimos con el doctor Oscar Tuma, su razonamiento, sus posiciones de que el exdiputado Lalo Gómez no estuvo involucrado en actividades, llamémosle turbias o narcotráfico, pero en todo caso es obvio de que más allá de cualquier cosa, los 200 millones de guaraníes para una sentencia son cosas que se han publicado y que bueno, va a ser tu trabajo. Y son cuestiones que tienen que esclarecerse, pero como yo digo, de todos esos chats, al fin y al cabo es la gente que recurre a él. En todos esos chats todavía no encontramos algo que él pida para él. Correcto. Estuvimos con el doctor Oscar Tuma. Oscar, muchas gracias. ¿Okay? No, gracias por la invitación. Seguía con Manuel Riera, hijo. Un hombre que, aparte de su juventud, de que dijo un gran amigo mío, es un hombre que tiene pensamiento jurídico y un pensamiento jurídico no divorciado de lo político y social. Por eso siempre es importante escucharle. Manuel, gracias por estar acá. Te quiero hacer una pregunta. Hay un rechazo generalizado de toda la sociedad paraguaya, un cuestionamiento a la vigencia del derecho y de sus instituciones. ¿Cómo evalúas todo lo que está pasando con los chats, las publicaciones? Lalo Gómez, que de muerto provoca más problemas que estando vivo. ¿Cómo ves todo esto? Y creo que es un poco como decías, Carlos, al comienzo, disociar la política de lo jurídico o el derecho de la regulación política o de la vida política de la gente es un error, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tendríamos que ver ahora es si los mecanismos jurídicos que tiene el Paraguay y su sistema sirven para reaccionar y regular lo que está ocurriendo. Entonces, cuando vienen este tipo de cosas se tensiona todo, porque los que deberían protegernos, jueces, fiscales, esto que lo otro, aparecen dentro de un entramado, digamos, en el que se supone que no deberían estar. Es una red que los atrapó a todos cuando a nosotros en las facultades nos enseñan una suerte de asepsia. El juez tiene que estar disociado de todo eso y ahora resulta que tenemos jueces pidiendo, fiscales pidiendo, ministros mencionando, ministros acá, ministros allá. Entonces se tensiona todo el sistema y entra un poco esa crisis que estás hablando, ¿verdad? O sea, lo que está pasando
ya es la expresión, la evidencia de un problema estructural de la justicia paraguaya. No es un caso aislado. 100%. 100%. A ver, y la política, yo siempre le decía la semana pasada, anteriormente la política escamoteaba la independencia del Poder Judicial, pero hoy en día daría la impresión que el narcotráfico está intermediando entre la justicia y la política. Por lo menos se proyecta eso, más hay una gran influencia también del narcotráfico, el dinero. ¿Ese dinero o no es así? Sí, yo te diría que es así, que nos incluye a todos. En la época en que esto se destapa por primera vez, que era el viejo secreto a voces con el escándalo de González Daer, los audios mostraban un tejido de tráfico de influencia feroz donde vos ponías, sacabas, amenazabas, cambiabas, ganabas, vendías, sentencias, resultados, cosas por el estilo. Ahora nosotros estamos viendo lo mismo, más una amplísima gama de actores que en esos audios no aparecían, y segundo, con el crimen organizado y con el narcotráfico de términos transversales, vos ves caudales de dineros enormes. Entonces, se metieron reglas de mercado a un sistema que debería manejarse por postulados legales o constitucionales, y cuando vos empezás a ver costos y beneficios, no solamente legalidad o ilegalidad, se desplazan los valores jurídicos y entran otros en tela de juicio, ¿verdad? Ahora, los medios de lo que sale en el chat, en las grabaciones, ¿son elementos probatorios idóneos? ¿El juez tiene que considerarlo como prueba o es una cuestión que no se considera prueba? Porque la opinión pública lo condena, sale en los diarios, bueno, hay una condena general, pero jurídicamente hablando. Está la discusión en dos versiones. La primera es, quienes condenan lo que hizo el juez Osmar Legal, dicen violó los artículos del Código Procesal que le imponen a él control de las garantías, no inmiscuirse en el fondo, esperar las etapas con control de partes. Tenía que estar el doctor Tuma, tenía que estar el doctor Cacabello, tenía que estar la propia Fiscalía presente como dueño de una investigación. El propio fiscal general del Estado se aventuró a plantear una cuestión así. Los que defienden lo que hace el juez dicen no, el propio Código Procesal también le permite al juez recibir correspondencia, abrirla, revisarla, ve que es relevante, que no, y en su caso aplica su deber de colaborar y por ende de denunciar. Hizo bien Osmar Legal en denunciar. Bueno, cuando yo entré, siempre cuento, cuando yo entré en la IT, pues yo no era funcionario público, pero denuncié porque mis abogados, Quique Cronagüete y Rodrigo Yudes, me decían, es obligación de un funcionario público, el funcionario ITEPO no es funcionario público, pero bueno, yo fungía eso, o sea, pues vamos a denunciar los actos irregulares que encontramos. Hizo bien el juez dentro del proceso que él mismo estaba investigando, es decir, esto es un acto delictivo y tengo que denunciarlo. De que tiene la obligación de denunciar, nadie duda. De la manera en que la hizo es la que se está cuestionando. Ahora, las opiniones de Tuma y las opiniones de Guillermo Duarte Cacabello hay que entenderlas dentro del marco de que ellos son abogados en lo privado contratados para defenderle a Arévalo y a la familia de Lalo Gómez. Si vos mirás desde afuera, sacando lo procesal de esa causa puntual, que es lo que hacemos nosotros, el contexto es otro, completamente otro. Entonces, yo no sé si tiene razón Duarte Cacabello, si tiene el doctor Tuma o si tiene el propio juez Omar Legal cuando dice yo estaba revisando correspondencia, el sobre estaba lacrado, después lo abrí con la gente. Eso es de la causa. Pero para afuera, nadie duda del contenido de los chats, nadie duda de los mensajes, a tal punto que se están empezando a rodar cabeza. La gente renuncia, se aparta, se asesora, contrata abogados, o sea, algo hay. Y yo, a diferencia de lo que ocurrió en lo de González Daer, donde sí se mencionaba la ilegalidad de las fuentes, la ilicitud de la obtención de esos audios, de hecho no se usaron en los procesos contra él, acá la cuestión está mucho más diluida, ¿verdad? Entonces... ¿En qué sentido está más diluida acá? Porque procede de un propio juez que está investigando la causa. Está investigando una causa y que... O sea, el juez, digamos, es una redundancia, juez y parte. En este caso. En este caso es juez del proceso 1. Y dentro del proceso 1 ve información en el marco de, según él, la revisión de correspondencia, que le dice, pean poquitito, acá a lo mejor hay otras cosas, tengo que denunciar. Y esta denuncia que después se da a la luz, posiblemente habrá un proceso 2.
Lo de Osmar legal no es macana porque en definitiva él se expone inclusive a que lo remuevan. La propia ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados pone entre las causales objetivas de remoción de jueces dar información y declaraciones a la prensa sobre un proceso o un juicio que uno maneja que pueda tener impacto en su tramitación, dice la ley. Mira el impacto que se generó. Entonces, Osmar defiende lo que hizo, a pesar que los abogados contratados para el asunto lo atacan, y bueno, y es una discusión, se verá en el proceso a ver qué sale, ¿verdad? O sea, Osmar legal puede ser impugnado, digamos, o recusado de la causa. Osmar legal incurrió en una de las causales que establece en la ley de jurado de enjuiciamiento de magistrados porque al dar información sobre una causa que tramita él, que puede tener un impacto, después habrá que definir tener impacto, ¿verdad? Él se mete en una cuestión discutible, solo. Ahora, después digamos, no, cumplió su deber de informar, no, abrió correctamente la correspondencia, no fue causal, pero se expuso, asumió el riesgo, entonces la cuestión está planteada, ¿verdad? Te pregunto, en todo este problema que hay, lo escuchaste al doctor Tuma decir, fíjate que tiene un símbolo de la embajada americana. Esta es una pregunta que no es jurídica la que te estoy haciendo, tiene que ver, va al campo de la diplomacia y de la política. Esto, ¿se puede pensar que hay acá una presión de la embajada americana de limpiar todo esto, de que la cosa salte, de que, digamos, explote para que resurja una nueva justicia en el Paraguay? Yo no te diría si en este caso no puntualmente, pero de que la embajada hace lo que estás diciendo, la respuesta es sí. Se produjo esto no solamente en este caso como se insinúa, sino vos la viste a la anterior fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, sentada con el representante del gobierno norteamericano y el embajador en el juicio hilar y público de un tipo como González Daer. El propio embajador que se está yendo dio más de una de las tantas entrevistas y declaraciones públicas donde decía estos son los significativamente corruptos. Hoy nosotros tenemos en un primer plano la venida o la salida del senador Rubio, las declaraciones de Trump de cómo funcionaban las embajadas en Latinoamérica y el exceso de sus facultades. O sea, hay todo un sacudón de qué hace o qué no hace correctamente la embajada. A mí no me extrañaría que la embajada esté presente. Cuando nosotros hablamos de estos asuntos al interior de un grupo de amigos siempre decimos sopla viento norte, ¿verdad? Y en este caso parece que sí. Y decime una cosa, es la única posibilidad que tiene la justicia paraguaya de purgarse, tiene que ser la embajada americana la que conduzca esto ante la incapacidad de la política, o de los mismos jueces, ¿verdad? No, en absoluto. No, uno no puede renunciar a la idea de que nosotros nos podemos purgar por nosotros mismos. Lo que pasa es que, en mi opinión, el juez de la trinchera, o sea, ese que está ahí en el medio de la amenaza, el fiscal de la trinchera, el que está ahí en el medio de la amenaza, necesita la protección de las dos grandes cabezas de los poderes que integran. El fiscal general del Estado para el fiscal de turno y la Corte Suprema de Justicia para su juez. Si los jueces y los fiscales no son protegidos por sus superiores, en el sentido que los superiores no ejercen su poder, ponerle la guardia, te vamos a dar el apoyo, vamos a estar contigo, vamos a remover los obstáculos, vamos a cazar esto, vamos a hacer aquello, y vos no ves eso. El juez lo único que hace es lo que hacen los policías, nos gastan sus balas. Porque en definitiva eso es lo que estás haciendo. Ahora, hay que jugarse por ese juez, hay que jugarse por ese fiscal en la medida que cumplan la ley, pero esa señal tiene que bajar del fiscal general del Estado y tiene que bajar de la Corte Suprema de Justicia. O sea, lo que te estoy diciendo es que ejerzan el poder público que la Constitución y la ley le da, ¿verdad? Ahora, está muy desprestigiada la justicia paraguaya en general. Aparte, digamos, de ese factor exógeno, pero también nos decía acá el diputado Tuma que pidieron por un fiscal que, según él, estaba en una actitud incorrecta, no recuerdo el apellido, Ferreira creo que dijo. Y sin embargo, o sea, tienen sus fiscales también los americanos, que ellos lo formaron, que tampoco, no sé si son totalmente ángeles, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la justicia paraguaya pueda autodepurarse? Una vez hablé contigo, me dijiste, la Corte se declara perpetua, es una actitud abusiva del derecho y de alguna manera pierden un poco la autoridad hacia abajo. ¿Cómo hacemos para que esta justicia mejore? Porque la gente dice
muchas sentencias hay que arreglarlas a platazo, hay gente que de atrás mueven los expedientes, ya no sé si hay influencia política o gente que tiene cierto poder y capacidad económica y mueve las... ¿Cómo mejoramos todo esto? Es un problema complicado para un país. Sí, es un tema complejo. Yo no te diría usar el modelo norteamericano como ejemplo. Estados Unidos tiene un sistema distinto al nuestro donde los árbitros son realmente miembros de la población en el marco de un jurado y los jueces son más que nada los que imponen la sentencia según lo que el jurado diga. Del 100% de las cosas que llegan a los jurados como nosotros vemos en la tele, eso a nivel sistema nos representa más del 1 o el 2. Todo el resto se transige entre partes y fiscales. O sea, el 98% de las causas norteamericanas no salen como en la tele, para darte una idea. En un país de 350 millones de habitantes. Entonces los Estados Unidos tienen o más o menos arbitrarios jueces, igual que nosotros, igual que fiscales, igual que policías, y agregarles racismo, armas, violencia, tiroteo en las universidades, lo que quieras, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, tenemos, a diferencia de ellos, un sistema centralizado que sí depende de la Corte y tenemos problemas que los americanos no tienen. Una base educacional nula desde el colegio para arriba, universitaria inexistente. En Paraguay. En Paraguay, desde la ley Marcos para acá, el crecimiento exponencial de universidades de garage saltó por las nubes y nosotros tenemos hoy no solo abogados, jueces, fiscales, defensores públicos, un montón de gente que proviene de esa educación. Por supuesto, una persona que estudia Derecho solamente los sábados leyendo un folleto termina siendo fiscal, no le vaya a pedir que sea ulpiano, ¿verdad? Y la misma cosa con el abogado y la misma cosa con el juez. Hay un tema estructural en términos educacionales, tenemos un problema de formación en el marco de la honestidad, que es valores morales, y naturalmente necesitamos una estructura en términos del sistema jurídico que absorba un índice de litigiosidad que no puede absorber. La cantidad de causas es enorme, ¿verdad? Ahora, pero daría la impresión de que en el Paraguay se ejerce el derecho divorciando el derecho de la ética y no entendiendo que la ética configura el derecho. Así mismo es, pero tal cual. Porque se enseña mal, en mi opinión, disociada de la idea de que derecho y política forman parte de un lado y de otro de la misma moneda. Yo no le puedo pedir al juez que sea juez y después que no tenga un club de fútbol o que no tenga una esposa o que no tenga problemas de salud en su familia o haya enterrado a un pariente o tenga un viaje que no pueda hacer, una casa que no se pueda comprar. Vos ves jueces que tienen salario mínimo, un par de salarios y están viendo causas multimillonarias delante. Tentaciones enormes. ¿Te parece a vos que el salario de los jueces es bajo? Bajísimo. O sea que hay que, digamos, incrementar también como una herramienta para frenar la corrupción dentro del Poder Judicial. 100%. Una pregunta, ¿tenés en mente cuánto gana un juez? Los jueces tienen hoy niveles salariales que rondan entre los 8, 9, 12, 16 y un poco más dependiendo del escalafón que tengan, antigüedad y otro tipo de beneficios que aplican según su familia, según cosas por el estilo. Pero son números pequeños, o sea, vos tenés una persona en una represa como la de Itaipú ganando 5, 6, 8 veces eso y no hace absolutamente nada por el país. ¿Ya? En viceversa, vos tenés jueces sufriendo esto en oficinas que son unas ratoneras así en todo el país y vos ves un poquitito cuál es la relación entre trabajo y salario, ¿verdad? Este tema del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura, a mucha gente le está haciendo mucho ruido. ¿Te parece que hay que hacer es un problema de arquitectura constitucional, hay que hacer otro modelo de instituciones o con cualquier institución con esta cultura política y jurídica que tenemos, todo va a fracasar? Si yo vendo empanadas, no voy a cambiar el problema de mis ventas modificando el estatuto de mi sociedad. Cambio la receta, no el estatuto, ¿verdad? Yo creo que el jurado de enjuiciamiento, en términos de diseño constitucional, no tiene problemas porque es ínfima la mención. Estamos hablando simplemente de su integración. A nivel legal, podés hacer lo que quieras. Y desde el punto de vista de cómo se están planteando las conversaciones, hoy se le quiere castigar al que funge de juzgador, entiéndase, senador, diputado, miembro del Consejo, de la Corte, del Poder Ejecutivo. Yo pondría la garantía en el hombre juzgado, o sea, en el juez, la jueza, en el fiscal, la fiscala, en el que está ahí sometido a la discrecionalidad del que le juzga.
A mí me interesaría que se piense en objetivar las causales. O sea, ¿por qué un juez de primera instancia que dice tiene razón el doctor Carlos Mateo y no Riera tiene que ir a un jurado, cuando hay un recurso de apelación que te la puede sacar de vuelta? O sea, el propio proceso ordinario autoriza la revisión. ¿Por qué voy a juzgar al primer juez? Si vos juzgas a ese señor, le estás dando un jaque, un mensaje implícito a la Cámara de Apelaciones. En definitiva, entonces el uso de ese tipo de medidas de naturaleza. ¿Qué tendría que ir al jurado de enjuiciamiento? ¿Qué tipo de causas tendrían que ir? Si un juez de primera instancia, no según ese razonamiento, no podría ser juzgado, porque obviamente significa un amedrentamiento y una señal para la gente de arriba. Si el de abajo está juzgado porque se tensiona un sentido, el de arriba va a pensar, ojo, yo no puedo sentir. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Terminado el proceso. Terminado el proceso. Después del resultado. Nosotros le estamos juzgando al refere del primer tiempo y no al del segundo. Y el referato, en términos de proceso, es uno en 2 instancias nomás. No importa la cantidad de gente que vaya mirando la cuestión. La discusión es una: ¿me debe la plata o no me debe? ¿Me quedo con los chicos o no? ¿Pierdo la casa o no? ¿Me voy preso o no? La discusión, independiente entre sus instancias, es una: ¿sí o no? Cuando me den el sí o me den el no, y ningún juez de la discusión tenga más nada que decir, enjuiciar lo que quiera. Pero no antes. Porque en definitiva todos los mecanismos de corrección forman parte de la discusión procesal. Que termine el proceso y después vemos si hay que remover a alguien o no. Pero en el medio un problema, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que solicitar que un juez vaya al jurado de enjuiciamiento sería una suerte de herramienta extorsiva, quiere decir. Es una herramienta extorsiva. Funciona así, de hecho. Sociológico, probado, comprobado. Habla con el juez que quiera. Es El así. juez te dice, me siento vulnerable. Me siento extorsionado. No hace falta que te diga, se sabe de automático. Yo no necesito confesar mi pecado para ser un pecador. Igual, automáticamente yo veo el mensaje que está metido ahí de que si al juez 1 le están buscando un proceso porque te da la razón a vos, démosle la razón a Riera para que no me busquen a mí. Ese es el mensaje. Y los fiscales, mucha gente dice que hay una suerte de voracidad económica por parte de los fiscales que imputan o impulsan una investigación sin razón suficiente. Cierto, extorsivo. Lo dijo el ingeniero Cristaldo, uno de los principales, si no el más o el mayor gremialista que reconoce el país hoy. Un tipo que está dando vueltas alrededor de 500.000 kilómetros por día por todo el país, en todos los lados. Teto Cristaldo. Te hablo de Teto Cristaldo. Héctor Cristaldo. Teto dijo esto en un programa, fue tapa por todos lados, de que los fiscales extorsionan el campo. Ese es un ejemplo del sector productivo más grande del país. Y te lo dice el mejor gremialista más o menos que tiene el sector. Entonces, es cuestión de preguntarle a la gente, que el caso de fulano de tal, no estamos hablando de la gran inversión paraguaya, el avigeo de mi chacra nomás. Ese fiscal pide una cometa a cambio para que venga el policía, o para que se encuentre la vaca, o para que la vaca no lleve el gobernador, o no lleve el intendente o el de la junta municipal. Esa es la realidad. A diferencia de la Corte, el fiscal general del Estado tiene vinculación normativa. Lo que dice es ley para sus fiscales. Hay que preguntarle a Emiliano Rolón cuántos instructivos emitió sobre el asunto. O sea, digamos, Emiliano Rolón tiene una suerte de facultad de disciplinar a sus fiscales. 100%. Y no tienen los miembros de la Corte. La Corte no tiene manera de bajarle jurídica. Verticalidad. No tiene verticalidad ni manera de bajarle línea a sus jueces. El fiscal sí por ley. Entonces él puede fijar su política criminal, su política investigativa, su política nacional y decirle a todos los fiscales del país, así vamos a juzgar, así vamos a investigar, así vamos a reaccionar, así lo que quieras. Instructivo se llama, está en la ley del Ministerio Público. ¿Cuántos emitió? 0. Bueno, estuvimos con el doctor Manuel Riera, hijo de Manuel Riera. Un gran abrazo a tu padre. Una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín. Gracias, Carlos. Muchas